¿Cómo anunciar a Jesús hoy? En el capítulo 1, a continuación del prólogo, el autor del Evangelio de Juan muestra un reconocimiento gradual de quién es Jesús. A través de una sucesión de días, con la frase al día siguiente, va explicando la función de Juan Bautista y después se explica cuál es el papel de Jesús. El Bautista es interrogado sobre su identidad. Una vez respondida la pregunta, el evangelista hace foco en la persona de Jesús. A través de 4 días pone de manifiesto varios títulos cristológicos que evidencian quién es Jesús. Primer día. El Bautista niega ser el Mesías y niega ser Elías. Luego afirma su verdadera condición, citando en texto del libro de Isaías: Yo soy la voz que clama en el desierto, rectificad el camino del Señor. Este es un primer contrapunto entre Jesús y el Bautista. Jesús es la palabra y el Señor, mientras que Juan el Bautista no es más que una voz. Segundo día. Juan Bautista señala a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El título, el Cordero de Dios, evoca diversas imágenes del Antiguo Testamento, como el Cordero Pascual o el Cordero llevado del matadero. La misión del Cordero es la de quitar, arrancar, que no equivale a perdonar ni a llevar el pecado del mundo. No se trata de un pecado individual o particular, sino a todo aquello que impide el encuentro con Dios. Tercer día. El Bautista distingue de nuevo a Jesús y 2 de sus discípulos lo siguen. Jesús le dice: ¿Qué buscáis? Los discípulos del Bautista le responden: Rabí, ¿dónde vives? Mostrando su fe todavía no adecuada, ya que confunden a Jesús con tantos maestros de Israel. Después de pasar un día con Jesús, los discípulos profundizan en conocimiento de Jesús como Cordero. Andrés va a buscar y a contarle a su hermano Simón, para que él también lo conozca. En este caso es Jesús quien le da un título a Simón, llamándolo Cefas, expresión aramea, es decir, piedra. Para nosotros es más familiar Pedro, que proviene del griego. Cuarto día. Jesús llama a Felipe como su discípulo, y éste le comunicó inmediatamente a Natanael que ha encontrado a aquel de quien escribieron Moisés y los profetas. Natanael presenta cierta resistencia al principio, hasta que Jesús le advierte que verá cosas más grandes. Ahí tenéis un verdadero israelita, en quien no haya engaño. Jesús conoce la condición de israelita de Natanael. Lo había visto cuando estaba debajo de la higuera. La imagen de Natanael, bajo la higuera, nos puede indicar que se encontraba leyendo, estudiando las Escrituras. Natanael lo llama, proclama: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael reconoce en Jesús el profeta rey del que ha hablado Felipe. Hijo de Dios y Rey de Israel son títulos mesiánicos, muy usados en la cristología sinóptica, llamada cristología baja, que no tiene el desarrollo que la cristología de Juan, llamada cristología alta, ha elaborado varios años después. Este día termina con la pronunciación por parte de Jesús del último de los títulos, el Hijo del Hombre. En este Evangelio, Jesús utiliza este título para referirse a sí mismo en su condición gloriosa. Esta declaración Jesús la introduce con un doble amén, palabra hebrea de afirmación que significa es verdad, efectivamente es así. Esta forma literaria solo se usa en el Evangelio de Juan. Esta expresión advierte sobre la importancia de lo que se afirma. El Evangelio de Juan pone en boca de Jesús: verá en el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Esta palabra se refiere al texto del libro de Génesis, en donde Jacob tiene un sueño en el cual aparece una escalera en tierra que toca los cielos, y por él suben y bajan los ángeles. Cuando despierta Jacob, dice: es nada menos que la casa de Dios y la puerta al cielo. El autor del cuarto evangelio afirma que el cielo permanece abierto y las escaleras se apoyan sobre la persona de Jesús. En Cristo se producirá el encuentro entre Dios y los hombres. Los evangelios sinópticos habían subrayado la dimensión humana de Jesús, sin negar la divina del Señor. El Evangelio de Juan nos invita a mirar más profundo y más hondo, y por ello subraya más aún la divinidad de Jesucristo. El Evangelio de Juan presenta un dinamismo interno en cuanto a lo cristológico muy diferente a los otros 3 evangelios. Marcos, Mateo y Lucas van desglosando el ministerio de Cristo de manera gradual y progresiva. A medida que avanzamos por la estructura sinóptica,
de estos evangelios, la cristología se va desarrollando poniendo en evidencia que la persona de Jesús es el Hijo de Dios, el Rey de Israel, el Hijo del Hombre. En Juan la cristología posee una densa y contundente presencia desde el principio del Evangelio. El evangelista propone todos los títulos mesiánicos en las primeras líneas de su Evangelio, lo cual nos devela un Jesús plenamente divino visto desde arriba. Hoy la catequesis debe presentar un Jesús desde abajo, más cercano. Para ello debe tener la mirada que la cristología latinoamericana ha privilegiado en estos últimos 50 años, en donde se parte de Jesús hombre para de a poco llegar al Jesucristo. Es necesario que la catequesis transite por el camino sinóptico, dando un fuerte enfoque en la humanidad de Jesús. Una vez avanzado por este sendero, el Evangelio de Juan le permitirá ahondar en la divinidad de Jesús, exponiendo un equilibrio entre las dos naturalezas de Jesús, la humana y la divina.